Una mesa redonda dedicada a la revisión de la recomendación de la UNESCO por la educación, por la comprensión, la cooperación, la paz internacional y la educación a los derechos humanos y fundamentales. Me llamo Cecilia Barbieri, soy de la sección del UNESCO en París. Es una sección que encabeza esta revisión de la recomendación y hoy estamos con mi colega encargada de este tema. Antes de empezar, quería informarles que el servicio de interpretación en francés y en inglés y en español están disponibles. Antes de empezar con nuestros panelistas, los cuales saludo calidosamente, quería comentarles algunas palabras sobre esa recomendación de la UNESCO. Tiene un título muy largo y normalmente pues nos solemos referir a ella como la recomendación sobre la educación de 1974. Esta recomendación es un instrumento normativo probablemente poco conocido todavía, aunque sea en el corazón del mandato de la UNESCO, porque es un compromiso para todos los Estados miembros para promover la comprensión internacional, la cooperación, la paz, los derechos humanos y las libertades fundamentales a través de la educación. Entonces es un instrumento que representa todo el espíritu de la UNESCO, creado justamente después de la Segunda Guerra Mundial para construir las defensas para evitar otros conflictos internacionales. Esta recomendación es el único instrumento de la UNESCO que realmente se trata de esta temática. Como lo mencioné, fue adoptada en 1974 por los Estados miembros de la UNESCO y es un documento normativo que articula por primera vez los vínculos entre educación, paz y derechos humanos. Y es el único instrumento internacional que realmente vincula estos elementos. Luego, 30 años después de adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgió esa recomendación. Fue muy adelantada en su época, fue muy innovadora para la UNESCO, para todos los Estados miembros. Y bueno, les invito a que lo lean o volverlo a leer para las personas que ya lo conocen. Mis colegas van a poder mandarles el link para que puedan llegar a ese documento y leerlo. También tenemos una página de la UNESCO donde están todos los documentos, todas las recomendaciones, entonces ahí lo pueden encontrar. El mecanismo para hacer el seguimiento de este instrumento hoy se está usando para colectar nuevos datos, nuevas informaciones para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Ese es específicamente el objetivo del desarrollo sostenible que tiene que ver con educación y que fomenta educación comprensiva y realmente eso es en el corazón del mandato de la UNESCO. Este instrumento todavía es muy actualizado, pero los miembros de la UNESCO desde el año pasado, en noviembre de 2021, decidió que era tiempo para actualizarlo frente pues a nuevas ideologías y discursos del odio, diferentes amenazas que existen y los países decidieron que de ese instrumento tenía que ser actualizado para quedar más claro, más eficaz y poder responder más rápidamente a los desafíos de este siglo. En esta ocasión vamos a seguir el lineamiento de los derechos internacionales y los derechos humanos para adecuarlo con las recomendaciones.
en cuanto a racismo, discriminación, la educación para derechos humanos, para los niños, el desarrollo sostenible y otros temas más. También es tiempo para tomar las oportunidades e incluir todo la revolución digital que transforma totalmente la forma de educarse y eso lo pudimos ver mucho durante la pandemia, obviamente. Ahora se decidió esta revisión de la recomendación y nos podemos apoyar en el trabajo que ya se ha hecho en el campo de la educación, del futuro de la educación. Y desde el año pasado en la UNESCO, la conclusión de la comisión que se estableció para esa tarea nos da una luz nueva sobre el tema. Es muy importante que esta recomendación nos proyecte hacia el futuro y por eso es que tenemos que incluir esa parte digital y hemos decidido organizar esta mesa redonda en este momento en el marco de esta situación internacional para que se diera a conocer mejor esa recomendación. Y bueno, esa recomendación no es solamente es un texto, es un documento que trata de ser un instrumento normativo, lo que llamamos que trata de ser analizado por los diferentes países miembros. Los responsables de programas, los directores, los rectores de universidades, de colegios, los profesores tienen que incluirlo y hacer un trabajo de transformación que tome en cuenta esas recomendaciones en vista de un mundo mejor. Esa es la visión que tenemos. Claro que necesitamos darnos cuenta de que esa recomendación existe, toca entenderla y esa es la preocupación que tenemos hoy en día de organizar esa mesa redonda para que se diera a conocer mejor esa recomendación y las actualizaciones que se le están haciendo. En esta mesa tenemos a 4 panelistas de diferentes horizontes que nos van a dar a conocer en qué va esa revisión de la recomendación y tenemos el privilegio de tener esas 4 personas acá con nosotros hoy. Entonces, para presentar primero la recomendación, voy a dejar la palabra a mi colega Lidia, que coordina el proceso de revisión de la recomendación dentro de la UNESCO. Luego, vamos a invitar a Anna Karin Johnson, secretaria general de la Comisión Nacional Sueca para la UNESCO, que nos va a explicar cómo este instrumento puede construir un consenso nacional alrededor de valores que son los que presenta la recomendación. Luego el señor John Packer tendrá la palabra. eh, Él es el presidente del Grupo Internacional de Expertos encargado de realizar la revisión de la recomendación. También es profesor en la Facultad Internacional de Derecho de Ottawa, en Canadá. Nos dará su opinión, su punto de vista sobre las posibles revisiones de la recomendación y qué otros esfuerzos más amplios se podrían realizar. Y finalmente tendremos el placer de escuchar a Doris, que representa la red de la UNESCO de jóvenes en el comité de dirección de la recomendación y nos dará el punto de vista de la juventud y cómo se puede ver algo útil para desde la juventud en esta recomendación. Ese es el grupo fundamental con el que se ha apoyado ese trabajo de revisión. Después de esas intervenciones, ojalá podamos tener un momento de intercambios, de preguntas, comentarios por parte de las personas presentes. Entonces, les invito a que puedan usar el chat para preguntar diferentes cosas o comentar durante las intervenciones.
y más que todo en los últimos 15 minutos para tratar de luego organizar la ronda de preguntas. Entonces, primero Lidia va a presentar, ella tiene una presentación, te dejo la palabra. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, je share Muchas mon gracias, écran. Est-ce que Cecilia. vous voyez ou pas? Comparto mi pantalla, espero la Ouais. puedan ver. Ok. Impeccable. Claro que sí, sí la podemos ver. Bueno, perfecto. Bah, normalement, impeccable. Voilà. Entonces, Donc, je voudrais pas reprendre ce que Cécilia a déjà dit. bueno, Il no s'agissait un quisiera peu de volver a donner le decir lo que contexte ella de dijo Cecilia, présentation que pero nous les avons quiero dar pu un poco échanger de contexto euh, sobre sur esta, les trois esta points. recomendación y sobre Encore une su fois, revisión. qu'est-ce qu'est les États Entonces, généraux? bueno, Alors, tres d'abord, il puntos faut de donner les vista. grosses lignes ¿Qué de es ese propos. instrumento? Primero, Alors, la recommandation ¿cuál es de su estatuto jurídico? 1974, pour faire court, Esa est une recomendación de 74, como la recommandation de llamamos, l'UNESCO dans le es domaine de una de l'éducation las recomendaciones de la et UNESCO c'est sobre c'est la educación seule recommandation qui traite y es spécifiquement la et única consacrée à que l'éducation, à la paix et au específicamente développement. se dedica a la Donc, educación ce para n'est la pas paz une y a los derechos recommandation humanos. n'est pas No es ratifiée una convención et porque una consultée. recomendación no se Est-il ratifica, non contraignante? entonces no es algo Néanmoins, parce obligatorio qu'il s'agit d'une recommandation em, qui est adoptée para par le los Conseil países, général et pero se adopta l'organe por la suprême de Conferencia General de la l'organisation, UNESCO, que es qui est à la el fois órgano supremo de adressée la aux États organización, d'élaboration des y politiques et des tiene pratiques que tener una nationales, influencia sobre las à un certain prácticas degré. nacionales. Mais Tiene un peso qu'on ait un peu jurídico, de droit pero no sobre. es, Alors, digamos, de derecho ce document est par ailleurs un suave, document que podríamos decir. assez complet qui fait référence à Es tout un ce qui a été documento fait muy dans le domaine de completo, l'éducation, en que es relation una historique, referencia en tema de symbolique, educación que a soulignait nivel Cécilia tout histórico à como a l'heure, nivel parce simbólico. qu'il a été Un élaboré poco lo que decía à Cecilia, la période de se la guerre froide, elaboró dans un contexte después de la d'autres Segunda Guerra tensions, Mundial, durante la qui a Guerra réussi Fría, à fédérer les en pays autour un de momento certaines de valeurs, tensiones y logró ou d'ailleurs juntar a todos los países certaines alrededor de esos intrigues valores. à rallonge De ahí pour pouvoir también articuler les intérêts des États este, des différentes parties este prenantes título dans la tan négociation. largo para lograr Mais generar el c'est interés de également los diferentes assez países, ambitieux et pero es, qui digamos, de vanguardia, prévoit muy et ambicioso, précurseur sur des grands bouleversements precursor contemporains sobre muchos cambios importantes que hemos vivido sans desde cesse los años 70. qui inspire encore aujourd'hui Es un documento que hoy día sigue de voir l'éducation inspirando de qualité sobre los valores face de aux una educación de calidad, face aux una educación enjeux pertinente frente a mondiaux. los Et je ne desafíos voudrais pas mundiales. m'attarder sur ce point-là parce que je crois que Cécilia a Y, bien souligné ce point. y bueno, no voy a volver a Simplement repetir sur la lo que dijo portée Cecilia, éducative, pero digamos, hablando de les del recommandations alcance et educativo, merci esa de passer recomendación au domaine es de muy l'éducation. amplia En fait, en tous les términos aspects de du système educación. éducatif Todos los c'est-à-dire aspectos del sistema n'implique educativo point están incluidos, algunos puntos d'abandon, si on también, peut dire, mais d'ailleurs nous avons un essayé de poco, compléter unos puntos ciegos de à travers le pronto processus de révision. Cela dit, que queremos la cubrir con ese recommandation proceso de revisión, aborde tous les pero niveaux realmente esa recomendación de aborda todos l'éducation, toutes los les formes temas, todos los niveles, d'éducation todas las formelle formas de educación y de enseñanza, formal, préscolaire, informal, enseignement preescolar, postscholaire, supérieur, escolar, formation secundario, professionnelle, les universitario, activités técnico, préparatoires, profesional, de los on parle adultos. également de En el documento se habla enseignements scolarisés. también de la Nous educación avons para obtenu, niños en parlant de no l'éducation en termes escolarizados. holistiques, Realmente se interdisciplinaires habla et de educación en séculaires nivel également, holístico, car on parle d'utilisation de interdisciplinario, de una l'information forma muy à des fins innovadora non por la essentielles. Ici, época. il s'agit de parler de la Bueno, en télévision los et años de 70 l'information obviamente se empezaba a hablar gouvernement, de televisión, du développement y la social, tecnología apenas aussi empezaba a surgir. Hoy sur día le plan hablaríamos numérique. On de a la vu aussi revolución digital, le rôle de la technologie dans pero ya se l'éducation está hablando et leur de sens la même à ces entrada de niveaux-là était ese assez précurseur. aspecto de la Donc moi, je peux tecnología. dire que ce Todo qui eso nous por decir préoccupe en que 1974, a grandes rasgos de qué c'est va un el document documento. qui a été El décidé proceso de revisión el depuis cual se 2010 decidió se el déroule año sur trois pasado, phases. Il y a une se première desarrolla phase sobre qui a tres été pas mal fases. de Entonces, la primera préparation, fase ya très de court, preparación des études de ocurrió en el revue 2021, entonces de l'état des savoirs, se revisó on a la élaboré une recomendación y el stratégie estado et de cette la educación stratégie en a el été mundo pour y l'essentiel se desarrolló révisée una par estrategia les règlements de l'organisation statués par notre constitution. que tiene que ver C'est un con processus los statutaire, mismos donc principios rectores de la organización. certains échéanciers qu'il faut respecter. Bueno, Et en tenemos gros, il ciertas s'agit de fechas mener que des consultations cumplir, techniques, ce que nous avons pero la fait idea es dans de cette consultas deuxième técnicas phase de en esa janvier segunda fase, 2018 desde à enero hasta septembre, julio, que ha finalement, sido bastante corto, ¿no? et au cours duquel nous avons fait lancer
en el à l'échelle cual mondiale. hemos podido hacer una Il y a eu encuesta a nivel j'ai mundial vu des exemples de los de de estudios, recherches de sur los cette thématique exámenes, de las et investigaciones avec des sobre recommandations. Nous avons temas fait des estratégicos que tienen que ver con la consultations recomendación. planification régionale Entonces, hemos au niveau hecho régionaux, consultas des consultations regionales, thématiques avec les jeunes, eh, les enseignants, autour temáticas de con sujets jóvenes, sensibles tels que de la durabilité, con los celui du profesores. suivi. Nous avons aussi constitué avec des También directeurs hemos généraux, podido constitué un groupe constituir international un grupo d'experts. internacional de expertos, D'ailleurs, M. Parker était donc le président, qui s'est réuni de mai à juillet, el qui a cual se fait reunió la hasta synthèse de julio ces consultations haciendo la et síntesis de développé todas esas sa propre consultas, toda expérience et esa réflexion et investigación proposition de y révision generó du su texte. propia Et reflexion ce para processus-là proponer una s'est revisión del matérialisé texto. de la Eso es lo que première version conllevó a la à partir de redacción de del la primer borrador recommandation qui a été de envoyée la aux États membres. recomendación revisada, Naturellement, la cette cual se année, mandó a los elle a Estados beaucoup été miembros réécrite. Donc nous sommes aujourd'hui à cette y troisième étape, se ce qu'on appelle espera los la phase de comentarios por ratification escrito de formelle los des États Estados membres, car il s'agit miembros. Entonces principalement ahora d'arriver estamos à en avoir esta une fase prise de position des États en la cual los estados se tienen que sur posicionar cette première por version. escrito sobre ese primer borrador de la Alors comment ça recomendación se déroule sur revisada. la consultation technique? Parce que je me sens Bueno, esta consulta surprise de ne pas avoir técnica, participé à cette, yo cette creo que étape. muchas personas Cette participaron en consultation esa a été etapa développée avec y, une variété d'acteurs, bueno, se ha des représentants realizado des Nations con Unies, muchos actores des de groupes diferentes d'organisations partes, intergouvernementales representantes de la ONU, euh, representantes des regionales, institutions non las gouvernementales, des associations instituciones no individuelles, gubernamentales, des financiers, expertos, redes, des professionnels jóvenes, qui exercent profesionales, dans le domaine, qui sont soit personas que liés à cette ejercen problématique dentro de d'éducation, estas temáticas de aux droits educación de l'homme, à la paix, o a soit los derechos soit humanos, a la dans des domaines paz connexes. o también a Et otros consultation temas des experts relacionados. dans le Entonces, por domaine ejemplo, con de la expertos psychologie, sobre qui travaillent sur l'éducation psicología, artistique, sur trabajo de le educación développement durable, la artística, santé, le desarrollo bien-être, sostenible, salud, l'apprentissage bienestar, social et émotionnel, la aprendizaje promotion de la liberté d'expression, des socioemocional, droits de l'homme, etc. libertad de expresión, derechos humanos, bueno, una cantidad de temas. Alors, les résultats de cette consultation, Los resultados de esta ont pris forme d'une consulta série de rapports que vous pouvez trouver sur notre tomó la site forma internet. Mes collègues, je crois, de vont unos vous envoyer informes que pueden encontrar en la página. Voy a poner los les liens. links en el chat para que puedan Et au acceder. final, nous avons eu Y al l'occasion final d'interagir avec plus de hemos 3000 podido acteurs interactuar de tous ces con horizons más de différents, 3.000 actores de todos réunis esos de 40 horizontes pays dans le monde. diferentes de más de 30 países del mundo. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement ce processus? Alors, Bueno, cette phase de entonces, révision a ¿a qué permis aux llega ese institutions proceso de différentes revisión y de consulta, de procéder à des intercambio? révisions du texte Se llevó dans différents a domaines ciertas revisiones del pour texto de restructurer le diferentes document, ámbitos. Entonces, primero pour se nous volvió avons ajusté a remodelar certains la concepts, estructura, des también se directives cambiaron techniques à unos la lumière conceptos, des unas directivas conversations, des revues técnicas de a recherche la luz préalable. de Et nous estos avons nuevos intégré de aportes nouveaux y hemos podido thèmes integrar qui nuevos permettent temas pour comprendre les nouveaux que défis son pertinentes para du entender siècle. los desafíos nuevos de este Nous avons siglo aussi frente a la paz. ajusté le titre tel que vous También l'avez vu hemos ajustado ici. el título como lo hemos Alors le mencionado. titre, tout d'abord, le titre Bueno, est para plus empezar, court el título entonces es más et évoque corto, toujours les grands objectifs de la pero Convention sigue des evocando todos los Nations Unies. grandes Nous avons temas ajouté le développement durable como parce el qu'on derechos vient, ce humanos, qui el marque desarrollo sostenible. ces problématiques à notre époque, c'est que on ne Claro peut que pas en esta créer época de pues es l'ordre de algo paix muy sans développement importante durable, qui resaltar que signifie no puede haber et par paz ailleurs, nous avons sin desarrollo intégré sostenible, entonces citoyenneté incluimos mondiale. ese concepto C'est entendu comme une y hablamos de priorité ciudadanía comme la mundial, compréhension internationale l'était à l'époque de 74. porque C'est claro le que point la sur lequel nous sommes comprensión alignés internacional es bien et diferente nous hoy avons día que lo que actualisé. era en el Alors la 74. structure, par ailleurs, elle a été simplifiée sur le modèle La estructura se séparé de ce qu'on a simplificó un développé et poco, révisé dernièrement, et en particulier la recommandation sur l'intelligence especialmente artificielle. en Ce cuanto a qui est beaucoup plus inteligencia lisible, artificial, compréhensible. se usó una Nous estructura avons regroupé más entendible, más les fácil éléments de leer critiques et on a ajouté un annexe qui fait y l'inventaire hemos añadido des instruments normatifs unos anexos qui ont été adoptés depuis en los 74. cuales ahí pueden Nous encontrar avons todos los rajouté des critères pour instrumentos affiner internacionales a davantage la los que se réflexion. refieren Il s'agissait el texto. de renforcer de manière plus systématique la perspective de Se l'apprentissage au trataba cours de la vie, de darle más dans fuerza al également aprendizaje de nuancer cotidiano en todo lo largo de la vida, l'éducation et la culture.
y la relación entre educación y tels que cultura. l'égalité des genres, les droits de Entonces minorité dans hemos l'éducation, incluido la derechos de las diversité, minorías, notamment des de los progéniteurs. diferentes sistemas de On a comprensión del mundo, cette de réforme et révision aprendizaje. de Hemos incluido la esa participation des visión de la communautés participación de communautaires las éducatives. comunidades On a parlé para de la la liberté educación, d'information, de l'éducation la libertad de aux médias, expresión, de la mais educación a l'éducation los aux médias medios de numériques comunicación et bien sûr y especialmente a tout los autour digitales. du développement durable. Y obviamente pues todo el tema de Et toutes desarrollo ces sostenible. modifications ont été dans la Todos mesure esos cambios, effectuées esas sur la base modificaciones de se han textes adoptés hecho en en base telle sorte que al texto les avancées se construisent sur la base de jurisprudence, sur pensando de en conventions construir la revisión internationales. sobre jurisprudencia y sobre elementos ya Alors voilà, adoptados por los nous sommes estados. aujourd'hui maintenant à la fin de la deuxième étape. Nous entamons la troisième étape, qui est une étape, la dernière, Bueno, qui est en esta significative. tercera etapa en la que Nous estamos, que es allons, la más j'espère, significativa, d'ici décembre 2023, un grand espero nombre de que de contributeurs aquí a qui nous diciembre de permettront 2023 d'établir tendremos un muchos deuxième projet comentarios que nos de permitirá recommandation. establecer un segundo Voilà. proyecto, un segundo Ce borrador deuxième projet sera discuté dans le cadre d'une réunion intergouvernementale en sur una laquelle une reunión commission intergubernamental, spéciale qui réunira les em, représentants des États qui vont discuter ensemble reuniendo et representantes de s'entendre los et enregistrer diferentes les textes estados pour se l'approprier pleinement et s'entendre, on l'espère, sur un document qui pourra être ensuite y soumis esperamos que se au llegue a Parlement tener un documento que et podamos ensuite presentar en la Asamblea je ne General vais y pas que encore pueda vous ser dire là où nous en adoptado. sommes, mais je m'arrête là. Ahí es donde Merci. estamos. Merci, merci beaucoup, Lydia. Bon, je crois que cette présentation nous a permis de bien comprendre la profondeur et l'ambition de cette recommandation. Et tel Yo creo que que esa presentación nos ayudó a entender todo y explicar que el documento ya se encuentra entre las manos de los miembros de la UNESCO para preparar sus comentarios. Es fundamental que dicho documento refleje las necesidades de las poblaciones como se manifiestan hoy día, pero no solo ello. Dichos documentos tienen que expresar a qué aspiran los estados, cuáles son los objetivos de los estados para construir una paz duradera, en qué mundo queramos vivir y cómo hacer que todos los que aprenden, cualquier sea su año, puedan adoptar esas palabras. Bueno, entonces pasamos a la señora Johansson. Usted es la secretaria general de la Comisión Nacional Sueca para la UNESCO y su país pues decidió organizar consultas acerca de las recomendaciones. Por lo tanto, le voy a pedir que nos explique cómo Suecia utilizó dicha recomendación para movilizar a los actores alrededor de los valores de las recomendaciones enfocadas hacia los derechos humanos. Y le recuerdo que tiene unos 4 minutos para ello. Thank you so much for inviting me to this interesting seminar and symposium, and I'm looking forward to an interesting discussion. My intervention will focus on the Swedish formal education for children and students in compulsory school and upper secondary school. I mean, it's a broad topic we're talking about, so I try to focus a little bit. And I want to start by saying that education is one of the strongest tools to prevent alienation, criminality, and to promote democracy, sustainability, and understanding. And the 1974 recommendation is a very important tool in achieving this. And then 1974 recommendation rests on values and aspirations that are consistent with Swedish steering documents today for all formal education, such as the Swedish Education Act, which states that, quote, education within the school system must be designed in accordance with basic democratic values and human rights, such as the inviolability of human life, the freedom of and integrity of the individual, the equal value of all people, equality in solidarity between people. The curriculum for preschool, compulsory school, and upper secondary school emphasize that no one at school shall be subject to discrimination related to gender identity or expression, sexual orientation, ethnic affiliation, religion, or other belief, age, or disability, or to other offensive treatment. So in the curriculum,
we also in Sweden acknowledge the international perspective. So in this respect, you can say that the 1974 recommendation and Swedish steering documents for education reinforce and confirm each other. And I also would say that Sweden fulfills many of the goal 4 targets in Agenda 2030, but we can also see that the situation is not improving in some areas, even going backwards. School segregation and impaired equality are increasing, and according to the OECD study PISA, Swedish compulsory school is the least equal in Scandinavia, even though it's on average level in the OECD. So there are things to be done. And of course, it's vulnerable children with a weak socioeconomic background and with a migrant background that are left behind. And one of Sweden's challenges is to secure that all pupils have the same opportunities to develop as far as possible, regardless of their circumstances and backgrounds. From this perspective, I would say that the revised 1974 recommendation can become an important policy document supporting all children and their rights to high quality education in Sweden. The recommendation has a potential to strengthen the lifelong learning approach in the world, and through lifelong learning we gain knowledge, skills and values needed to live, work and adapt in the modern world. And connected to this, preschool and compulsory school must not be treated as the end of a person's learning and education. Is only the beginning of a lifelong learning journey. I think that what the recommendation also can do in Sweden is to help us strengthen a holistic perspective overall, and especially on education for sustainable development. Even if education for sustainable development is promoted in the curriculum in Sweden and supported by many teachers, organizations in Sweden, as well as the National Agency for Education, it is a difficult subject to integrate in its wholeness since it challenges the predominant discourse. And finally, I would like to talk about what you mentioned in the beginning, our national review process of the recommendation. Since we see this as a very important tool, we want it to be very well grounded in a broader Swedish context. And we have, as a starting point for that, consulted relevant stakeholders and experts in Sweden on their view on the original recommendation from 1974. And after that consultation, we feel very much assured that the recommendation is considered relevant in Sweden. Their forward-looking input are also very much aligned with the revisions made in the first draft, such as integration of ESD, digitalization, lifelong learning, new concepts of peace and progression when it comes to LGBTI, gender inequality. So that strengthens us very much in our work. And at the moment, we are waiting for comments on the first revision from experts, stakeholders, and relevant civil society sectors. And the responses will be regarded when we submit our suggested response to the government office, who has the final say on Sweden's response to UNESCO. And besides securing a robust and expert-based response to UNESCO, involving all these actors at this stage will benefit the forthcoming implementation since they are already involved and knowledgeable. And the Swedish National Commission for UNESCO is looking forward to participating in the process to revise this important recommendation and the implementation to follow. Thank you so much. Thank you, Ann-Katrine, and we also look forward to have you very actively involved when there will be the official negotiation next year. So thank you very much also for this very, I would say, instructive presentation, and for sharing this experience which of your country, which it really shows the importance of having a process that is very inclusive and participatory to advance in a way that we can really build the consensus around that. So thank you. Monsieur Packer, John. Donc, Señor Packer, John Packer. Entonces ahora le toca a usted. Usted está entre el mundo universitario y la práctica de la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué piensa de dicha recomendación? Es nuestra pregunta. Y
Esta herramienta normativa sin carácter obligatorio puede ser útil y en qué medida la recomendación pudiese contribuir en construir una paz duradera gracias al derecho internacional. Entonces, a usted, John. Muchísimas gracias, señora Presidente, queridos colegas, señoras y señoras. Es un gran placer para mí dirigirme a ustedes. Y es todo un honor también hablar con los demás. Fue una experiencia particular y muy enriquecedora contribuir a la revisión de la recomendación de 1974 en el marco del grupo de expertos independientes, un grupo internacional de expertos. Y también tuve el honor de ser electo presidente de dicho grupo. Quisiera agradecer a los demás expertos y sobre todo al secretariado dirigido por la señora Ruprecht y su equipo increíble. Para mí fue una gran fuerza, pero fue una enorme colaboración también. Ahora, ojalá el proceso intergubernamental sea tan fructuoso y tenga el mismo buen espíritu y lleve a los buenos resultados. Me pidieron hablar de la recomendación revisada y sobre todo el carácter del instrumento en materia de derecho, o sea, jurídicamente hablando, pero quisiera añadir unas cuantas palabras en cuanto al objetivo. No difiere realmente del origen y del objetivo de la UNESCO y tampoco de la Carta de Naciones Unidas. O sea, contribuir a un mundo más pacífico en el cual pudiéramos vivir juntos en una manera próspera y sostenible. Pero en los últimos 46 años, después de la adopción de las recomendaciones iniciales, obviamente muchísimas cosas cambiaron en la naturaleza de nuestro mundo, las amenazas, las relaciones y también hoy día una situación de emergencia. Hoy día observamos un incremento importante de los conflictos armados en el mundo e incluso la reaparición de guerras entre estados y de nuevas y viejas luchas y uso de viejas armas y nuevas que tienen un enfoque mucho mayor en nuestro mundo. No solo me choca ver que haya un espectro serio de una guerra nuclear en Europa del Este, pero también de los demás riesgos alrededor del mundo. Nuestra recomendación revisada pues necesita una orden. Cecilia, muchísimas gracias. Usted ya explicó la adhesión al instrumento revisado. Ahora quisiera solo notar que pues la meta es enfrentarse a las realidades contemporáneas y pues poner esos desafíos. Y el proyecto de recomendación revisado da mucha esperanza cuando uno se basa en el concepto avanzado de nuevas tecnologías y nuevas herramientas y una educación iluminada a cualquier nivel y muy cercano a nuestras manos para poder empezar con una nueva era. Bueno, como instrumento, la recomendación obviamente no se trata de un tratado, por lo tanto, no tiene ningún carácter obligatorio, lo cual no quiere decir que no tiene carácter normativo o vinculante. Se adoptaría por los Estados miembros de la ONU y de la UNESCO después de compromisos fundamentales incluidos en la Carta de Naciones Unidas, la cual explica que los derechos humanos se aplican en todo y que cada
Estado tiene que esforzarse realizar, y cito el artículo 55, realizar el bienestar de todo el mundo. Y también tienen el deber de cooperar a esto. Y además, según el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, los Estados miembros tienen que resolver sus conflictos de manera pacífica gracias a instrumentos indicados por los demás estados. Por lo tanto, la orientación de la recomendación está basada en el derecho internacional vinculante, tal como la señora Ruprecht lo indicó. Hay otros instrumentos que permitieron elaborar la revisión de la recomendación y están incluidos en el anexo de la recomendación. Segundo, muchas partes de las recomendaciones refieren a obligaciones convencionales. Son demasiadas para que las mencione, pero los aliento a consultar el artículo 28 y el artículo 29 de la Convención sobre Derechos de los Niños, cuyos, bueno, los aliento a leer esos artículos detallados de dicha convención. Pero permítanme citar el artículo 29. Primero, los estados partes se ponen de acuerdo que la educación del niño tiene que promover el desarrollo del niño y de sus aptitudes mentales y físicas en la medida de su potencialidad. Es una obligación vinculante de acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños. El artículo también requiere una cooperación en respecto de los fundamentales de las Naciones Unidas. Más allá de la recomendación, es un espacio que se llama soft law, o sea, de derecho suave, ya que puede no tener fuerza de ley y no compromete la obligación de Estado si no lo respetan, pero tiene como meta establecer y convenir de normas de conducta. O sea que es una cuestión de buena fe que los estados negocien y como miembros fiables de la comunidad internacional tienen que respetar las normas. Es lo mismo exactamente que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es un tratado tampoco, y no es un derecho internacional vinculante, pero es un instrumento fundamental con un valor universal que ayuda a los estados en la práctica de su legislación. Se trata de un instrumento que expresa normas. Finalmente, la recomendación específica de numerosas partes es muy útil, o sea que ayuda a los estados a mejor gobernar a nivel individual y compartido, o sea que es un asunto muy útil. En resumen, la recomendación es una combinación de derecho vinculante y de derecho no vinculante, concebido por estados y para el bienestar de la población y de los estados. Se tiene que seguir, que respetar en el interés de todo el mundo. Y finalmente, la comprensión es el resultado, como cualquier otra legislación, encontrada entre las manos de los responsables. La recomendación revisada sería muy útil para una paz duradera que necesitamos hoy día. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, John, por todas esas explicaciones y el carácter no vinculante del derecho suave tiene ventajas e inconvenientes. Entonces, para ser más eficiente, se puede interpretar de manera libre, pero también está bajo la presión internacional. Y por otro lado, la libertad de expresión permite la libertad de proyectos. Entonces, muchísimas gracias. Fui muy generosa con el tiempo, lo tengo que reconocer, y ahorita para pues hablar de la
del asunto de la Universidad de Proyectos, voy a dar la palabra a la cuarta persona, la señora Doris Muicali. Doris, estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Es representante de la red de jóvenes SDG4 de la UNESCO. Y le pedimos a Doris que nos explique qué piensan los jóvenes con los que trabaja y qué esperan hacer gracias a esa herramienta que quiere ser universal. La recomendación podría responder a las necesidades de los jóvenes una vez que la hayan implementado. Doris tiene 4 minutos, por favor. Thank you, Cecilia. As introduced, my name is Doris Muicali, and I am the youth representative. How do I switch off the interpretation? Because I can hear it again in my head. So let me just mute. How do I do that? Do I put it off? I think you can put it as original audio, no? Yeah, I just did that because I was speaking and then I can hear myself speaking Good. again. I'm like, what is happening? Yeah, fantastic. So please go ahead. Okay. I mean, I was part of the global consultations that happened within the margins of the ECOSOC forum. And I think it was a good opportunity for young people to give their recommendations on what they think this is the role of this particular instrument. And I think it's a very timely instrument because, as most of the speakers have said, we are living at a very, it's a time where we're being pressed by very pressing challenges such as the climate crisis, fragile democracies. And I think it's important to have recommendations that are talking about how society can hold it together, whether it's in terms of peace and in terms of human rights. And I think it's more important right now when we are facing these challenges for young people to be involved in that process, for them to co-lead that process with other partners to ensure that they are holding stakeholders accountable. And even young people themselves are also pushing governments for more political momentum and commitments in terms of leveraging these particular instruments to ensure that we have a more just society. Mm-hmm. I mean, the crises that we are facing right now, whether it's a climate crisis, whether it's misinformation, whether it's, wars, the Ukraine war, they're unraveling all the progress that we have been able to make within the Sustainable Development Goals. So I think it's more important than ever to talk about the importance of human rights and peace, because I think for a very long time, people thought it's 2022. Why should we be talking about human rights? We've made so many steps moving forward. But surprisingly, it's 2022 and it's like we're moving backwards at a very fast rate. So it's important more than ever for states to really take this recommendation seriously and not just to consult young people or do consultations with young people, but really move from as process of consultation to intergenerational partnerships. Because if the next generation of young people and leaders do not take this recommendation seriously, then it means that they are not going to be implemented. It's young people that are sounding the alarm on most of the pressing challenges that we are facing today, such as the climate crisis. And we need young people to co-lead this process. So for me, I think this is an important instrument for us to really go back and, reinstate that it's important for us to talk about peace and human rights in our societies, in our societies, and young people to be in the front of that. And for me as a young person, I just given my thoughts on this, my 2 cents. I mean, I'm a young person who works in very many different spaces. I mean, I work at the high level steering committee. I was part of the young people that were championing the Youth Declaration in New York last month in the Transforming Education Summit. I'm also in the advisory group for the Red Crescent and Red Cross and Red Crescent. And for me, what is the most frustrating thing is the tunnel vision that organizations normally have. When it's human rights, they're just thinking, let's think about human rights. When it's education, they're like, let's think about education. When it's the humanitarian sector, it's like, I'm just from a call where I was talking about disaster risk reductions. And I was saying that we need to break these echo chambers. The 1974 recommendation is not just something for a group of people that are passionate about peace and human rights. It's a space that we need to bring in other stakeholders for them to see the interconnectedness of the sustainability issues that we face today. For the humanitarian sector, they should be caring about these recommendations because the human rights of people that have been affected by the climate crisis are in danger. For people that are working to transform education, learners, and when you're talking about lifelong learning, is education that should be provided to everybody to ensure that everybody is equipped, to ensure that we are creating societies where everybody is, a free human being and nobody's left behind.
and we're creating a society that is equal and just. So for me, one of my key points in terms of this recommendation is that don't just involve young people and even young people that are left behind, like young people with disabilities and refugees, but also let's not speak in echo chambers. Let this 1974 recommendation be co-led and co-owned by every particular sector, whether it's a humanitarian sector that I work in with the Red Cross, whether it's, people working in ICT, everybody within the SDG structure and framework should care about this recommendation. So I think we shouldn't, have a tunnel vision and just champion and speak amongst ourselves and say we have done a great job, but, share this recommendation widely with other people, ensure that they're also part of the process so that we can really champion localization and implementation of this particular recommendation in different countries. So those are my 2 cents. I hope I didn't speak too fast for the interpreters. I really do. I've been accused of. No, thank you very much, Doris, for this, for sharing your thoughts. Et en fait, c'est très important que Bueno, y realmente es muy importante dar la palabra a los jóvenes. Es muy importante que haya ese compromiso y que obviamente pues los jóvenes son actores fundamentales y muy importantes para la realización de los objetivos de desarrollo. Ya que hicimos la ronda a toda la mesa, no veo preguntas en el chat, entonces yo voy a hacer las preguntas a cada uno de ustedes y si me lo permiten, voy a empezar de nuevo con Doris para volver a darle la palabra a los jóvenes, a las jóvenes. Doris, tú estabas hablando la importancia de poder trabajar en unos ámbitos no tan separados. ¿Cómo los jóvenes, cómo piensas que los jóvenes pueden tener un lugar, un papel activo concretamente en la definición de la educación, en cómo aplicar esa recomendación? Participaste en una semana de prueba, pero concretamente, ¿cómo ves el papel de los jóvenes en el avance de esta recomendación para efectivamente realizar esa transformación educativa, que es un compromiso que se tiene? Te doy 2 minutos. Oh, fantastic. I think how you can involve young people is not creating a space where young people are being told, okay, come up with innovative ideas on how you can implement the 1974 recommendation. I think how you can involve young people is creating synergies between young people and countries in terms of the implementation or process of that recommendation. So I think it's the states that are continuously working on these negotiations and trying to see how they can implement this in their specific context, bringing young people as part of their delegations, speaking to young people that are working in grassroots projects within their countries to speak to them on how best they think would be their contribution, either innovative ways to implement it in the local context, or even how young people can be peer educators within their communities and in their countries to really state what is the importance of this particular instrument. So for me, I think it shouldn't be something separate that young people are doing. I mean, we're talking about co-ownership, we're talking about intergenerational partnerships. So I think as we move to the next stage of negotiations with states, young people should be central to that process, because if you do that separately and then say, oh, young people, what do you think? It's not going to work, They need to be involved. It needs to be an integrated approach. Young people working with other stakeholders to ensure that there's a context-driven implementation of the 1974 recommendation. So those are my thoughts in terms of how young people can leverage this particular recommendation. Thank you very much, and we'll make treasure of this suggestion, Doris. Okay. Bon, je voudrais retourner alors à... Quisiera volver entonces a Anne-Karin con una pregunta que es la siguiente. Anne-Karin, ¿cómo Suecia articula estos compromisos con los instrumentos mundiales, tales como esta recomendación de 74, las normas que existen dentro de las organizaciones regionales intergubernamentales como a nivel europeo que sean de temáticas similares? Le doy la palabra brevemente. Thank you very much. Well, I believe that we as a National Commission and UNESCO
and other stakeholders have a shared responsibility to establish and find synergies between different international organizations, communication and exchange of ideas between UNESCO and other organizations such as the Council of Europe is crucial. And sometimes we can see that they're kind of contradicting and a little bit tearing apart different sectors. And there, I think a very, very good communication is important. And our role and responsibility as a national commission is to be a bridge between UNESCO and relevant institutions, stakeholders, policy makers, the civil society, the research community, and other key actors, both nationally and international. And that is what we try to do also through these interventions that we have started. And we are at the same time connected to the Ministry of Education and Research in Sweden, and have a close cooperation with many other ministries in Sweden. And we give advice to the government, and in that way we can become a kind of both a mediator and a connector between different actors. And I think that is something that we can help with. Thank you. So thank you very much, Anna. We know there is a forthcoming big meeting in Dublin with the Council of Europe for this adoption of this new declaration, and we really count also on you all actually to utilize, let's say, this work on the recommendation to take that forward. Donc, j'ai une... Bueno, tendría una última pregunta porque, bueno, el tiempo va corriendo y entonces le voy a preguntar a John. Como hemos empezado un poco tarde a nivel de tiempo, si podríamos seguir otro poquito. Bueno, muchas gracias. Entonces, John, desde su experiencia, ¿cómo la educación puede participar a los esfuerzos de resolución de conflictos y la construcción de la paz? Es una cuestión que va a ser muy importante dentro de la agenda, la nueva agenda de paz, que esperemos poder ver surgir en la siguiente cumbre en año y medio. Entonces, ¿cómo se puede usar la educación en esfuerzos de construcción de paz? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, desde mi experiencia, la educación siempre es presente y tiene un papel muy importante en diferentes niveles. Como ya lo decían, dentro de la revisión de la recomendación hay una pregunta en cuanto a cómo ayudar a todo el mundo a enfrentar ciertas amenazas en esta posición en la que nos encontramos ahora en el mundo, nosotros, ellos, esa diferencia, esa separación. Todo eso está dentro de la recomendación y hemos añadido unos elementos muy importantes de que esa educación debe ser a nivel global. Eh, Segundo, es muy importante a nivel técnico para la resolución de conflictos. Por ejemplo, este fin de semana he contribuido en una negociación entre grupos armados y durante los siguientes 2, 3 días vamos a apoyar en sesiones de educación, por ejemplo, con la aplicación de educación para la paz. Y en ciertos ámbitos también está la cuestión de estar juntos, porque juntos descubrimos más cosas. Por ejemplo, el análisis es importante de mirar las soluciones posibles, cómo se puede llegar a estas soluciones. Es una cuestión que, cómo se hace el seguimiento de estas posibilidades para vivir juntos. Más ampliamente, la educación tiene un potencial, por ejemplo, para el desarrollo sostenible en los sistemas de gobernanza, para tratar de vivir en este mundo es algo muy importante porque para asegurar el bienestar de todo el mundo y una seguridad en la cual todo el mundo puede tener confianza en la sociedad
es una base importante para una paz duradera. Entonces la educación siempre es presente en todo el mundo y en todos los sentidos. Merci beaucoup, Muchas John. gracias, John. Oui, ¿vous pouvez m'écouter? ¿Sí me escuchan? Ok. Bon, merci, Sí, merci bueno, beaucoup. entonces muchas gracias, John. On a beaucoup d'espoir, en fait. Bueno, de tenemos cette muchas recommandation et esperanzas en esta recomendación y en el papel de la educación, dans, que dans la paix. esperamos pueda jugar un papel en la paz, en la construcción de la paz. Donc, je crois qu'on est arrivé Bueno, à yo creo que cette table ya hemos ronde. llegado al final de esta mesa redonda. Quisiera agradecer a todas las panelistas y panelistas que han participado, Ana Karin, Doris, John y Lidia por su participación en este intercambio y por su compromiso muy activo en estas problemáticas que están en el corazón de nuestra actualidad. Y precisamente esperamos que esto pueda seguir y que puedan seguir su compromiso con nosotros. Todo el trabajo que realizan y los aportes que nos hacen son muy claves y nos ayudan a reforzar esta recomendación para que realmente ojalá pueda ser una herramienta de transformación. Eso es lo que queremos y que esperamos. Como lo saben, estamos en una temporada llena de incertidumbre y para enfrentar esto debemos dar a conocer, promover todas estas acciones que conlleven esperanzas, acciones concretas y hacer todo lo posible, cada quien desde su capacidad, porque se trata pues de buenas prácticas y esas buenas prácticas aisladas toca juntarlas y por eso es que hoy estamos juntos. Entonces agradezco mucho a las personas que organizan desde el UNESCO sobre seguridad global, democracia y educación transformadora y la Universidad Católica de Valparaíso por recibirnos acá. Estamos viviendo unos desafíos mayores que trascienden las fronteras y se trata de ver cómo podemos desde el nivel local, regional, nacional y mundial, como en todos los sectores de la educación, tratar de juntarse, articularse y en esa óptica, en esa visión es que se tiene que entender el trabajo de la UNESCO, de este espacio común. Ojalá esta herramienta fomente la acción y ponga en coherencia el actuar de los diferentes países y todos los actores que son muy numerosos, actores del desarrollo que van moviendo y aportando una transformación. Espero que con estos intercambios han podido aprender de estos procesos muy importantes y bueno, espero que podemos contar con todas y todos ustedes para participar de la adopción del texto que esperamos tenga lugar en noviembre 2023 y que eso pueda darle un paso más a los derechos humanos y a la paz cotidiana. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Au revoir, merci beaucoup. Et merci, Cécilia. Bye. Hasta luego, gracias.